El Barcelona está contra las cuerdas y no hay otra forma de decirlo. Este 2025 comienza como una pesadilla para el club catalán que una vez más queda expuesto por su gestión económica y deportiva. La no inscripción de Dani Olmo no es solo un fallo administrativo, es una catástrofe que deja al club perdiendo millones, su credibilidad y lo peor de todo, la confianza de su afición. Hoy vamos a diseccionar este descalabro financiero que deja al Barcelona tambaleándose al borde del precipicio. El reloj marcó la medianoche del 31 de diciembre de 2024 y con ello se confirmó el desastre. Ni Dani Olmo ni Pau Víctor fueron inscritos en la liga. Esto no es un simple error, es un reflejo de una gestión que lleva años arrastrándose en un mar de improvisaciones. Para agravar la situación, la liga ya ha borrado a ambos jugadores de los registros oficiales, un acto que simboliza el fracaso rotundo del club en este proceso. El Barcelona intentó todo tipo de maniobras desesperadas para generar ingresos como la venta de asientos VIP en el futuro Spotify Camp Nou, pero incluso en eso fracasaron. Esperaban recaudar 200 millones de euros, pero solo lograron la mitad. El problema no es solo perder a un jugador como Dani Olmo, es el impacto económico que esto genera. El club gastó 55 millones de euros en su fichaje, una inversión que ahora parece haberse tirado a la basura, y para colmo todavía deben pagos pendientes al club de procedencia. Van a seguir pagando por un jugador que no podrá vestir más su camiseta. Pero el caos económico no termina ahí. Si Dani Olmo decide activar una cláusula en su contrato que le permite rescindir unilateralmente, el Barcelona no solo perderá un jugador, sino que también tendría que pagarle una indemnización millonaria. Hablamos de 48 millones de euros en concepto de contrato hasta 2030, más los 55 millones ya invertidos. En total, el agujero financiero podría superar los 100 millones de euros. A esto se suma la pérdida potencial en el valor de mercado de Dani Olmo, tasado actualmente en 60 millones de euros según Transfermarkt. Un activo que podría haberse vendido o utilizado como pilar del equipo, ahora se convierte en otro símbolo de la mala gestión que caracteriza a la era de Joan Laporta. Esta situación no es aislada. En los últimos años el Barcelona ha sufrido problemas similares con jugadores como Jules Koundé e Ilkay Gundogan, pero lo de Dani Olmo eleva el fracaso a un nuevo nivel. No se trata solo de perder dinero, también se pierde credibilidad ante la liga, los aficionados y el mercado internacional. Los patrocinadores también toman nota de este tipo de escándalos, y eso podría afectar futuros acuerdos comerciales. El Barcelona se encuentra hipotecando su futuro. Las soluciones improvisadas, como las famosas palancas económicas, ya no son suficientes para tapar los agujeros. Cada día que pasa, la imagen del club más grande de Cataluña se desmorona un poco más. Lo de Dani Olmo no es un simple fallo, es un capítulo más en la caída de un gigante que alguna vez dominó el fútbol mundial. Un club que se atrevió a soñar con la excelencia ahora se encuentra atrapado en una pesadilla de su propia creación. Joan Laporta puede seguir vendiendo humo a sus aficionados, pero la realidad es incuestionable. El Barcelona está perdiendo mucho más que dinero, está perdiendo el respeto, la confianza y lo más preocupante, su identidad. Al final, el fútbol es más que números y contratos, es pasión, orgullo e historia, y cuando un club sacrifica esos valores por malas decisiones, las consecuencias son devastadoras. El Barcelona está jugando con fuego y si no endereza el rumbo pronto, podría quemarse para siempre. Así está el panorama, un club legendario al borde del abismo. Y ahora la gran pregunta, ¿será capaz de levantarse o seguirá cayendo en este pozo sin fondo? El tiempo dirá, pero la sombra del fracaso ya cierne sobre el Camp Nou.